En el funeral de mi madre, cuando todos salieron de la iglesia, mi propio padre me atacó detrás del altar. Lo que él no se dio cuenta fue que el micrófono de la ceremonia seguía encendido. El padre escuchó todo, y aquel día cambió nuestras vidas para siempre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, con salud y mucha paz en el corazón. Yo soy Laurentina Aparecida Figueroa, pero todos me llaman Doña Tina o simplemente Abuelita Tina. Hoy tengo 79 años, gracias a Dios, y vivo aquí en Tequisquiapan, en el interior de Querétaro. Nací en Tamazunchale, en San Luis Potosí, pero la vida me trajo aquí hace muchos años y aquí eché raíces que nunca más pude arrancar. Estoy aquí en mi cocina, donde paso la mayor parte de mi tiempo. Miren, tengo esta mesa de madera antigua que era de mi suegra, cubierta con un mantel de ganchillo que yo misma hice. Las paredes son amarillas, del color del sol, porque siempre me gustaron los ambientes claros y alegres. En la ventana tengo mis plantitas, albahaca, hierbabuena, romero, que uso para sazonar la comida y también para hacer mis tecitos. El olor de hierbas frescas siempre me trae paz. Hoy en día, además de cuidar la casa y recibir a mis 5 nietos que vienen a visitarme casi todos los fines de semana, hago pasteles y dulces por encargo. Empecé así por casualidad, ¿saben? Después de que mi esposo Juvenal, que Dios lo tenga en su gloria, falleció hace 12 años, necesitaba ocupar mi mente y mis manos. Siempre me gustó cocinar, desde niña, cuando ayudaba a mi madre. Y un día hice un pan de elote con guayaba para el cumpleaños de mi nieta Clarita. Los padres de los otros niños les gustó tanto que comenzaron a pedirme recetas y después encargos. Al principio solo hacía para conocidos, pero después mi nieto Tiago me ayudó a crear una página en Internet. Imagínense una señora de mi edad con página en Face y en Insta. Él toma las fotos de mis dulces y las sube con unas palabras bonitas. Ahora tengo encargos casi todas las semanas, principalmente de cocadas, que es mi especialidad, y pan de elote, que dicen por ahí que es el mejor de la ciudad. No gano mucho dinero con esto, pero lo suficiente para comprar mis ingredientes y todavía dar un regalito a los nietos cuando vienen a visitarme. Y lo más importante, me mantiene activa y me hace sentir útil. Saben, a mi edad uno necesita tener un propósito para levantarse de la cama todos los días. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están escuchando y a qué horita del día encontraron a esta abuelita. ¿Será que están tomando un cafecito por la mañanita? ¿O es a la hora de la comida? ¿O quizás ya en la tranquilidad de la noche? Yo siempre leo todito lo que ustedes escriben y me pongo tan contenta al saber que tengo amigos de tantos lugares diferentes. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a formar una cadena de cariño entre esta abuelita y ustedes. Pero hoy no vine solo a hablar de mis dulces y de mi día a día. Quiero compartir con ustedes una historia que llevo aquí dentro desde hace muchos años. Una historia difícil que por mucho tiempo no podía ni contar para mí misma de tan dolorosa que era. Pero el tiempo, mis queridos, es una medicina poderosa. Y hoy siento que puedo hablar sobre esto porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Es una historia que comienza tiempo atrás, en mi infancia en San Luis Potosí, cuando el mundo parecía tan grande y al mismo tiempo tan pequeño para una niña como yo. Fueron tiempos difíciles, pero que me enseñaron mucho sobre la vida y sobre la fuerza que uno ni imagina que tiene dentro. Fue allá en Tamazunchale, un pueblito pequeño y sencillo donde nací y crecí, que todo comenzó. En aquella época, el pueblo era muy diferente de lo que es hoy. ¿Saben? Las calles de tierra, las casas sencillas, la iglesia en el centro de la plaza, y todos se conocían. Era un lugar donde los secretos corrían rápido, como agua de arroyo, pero algunos conseguían quedarse escondidos detrás de las puertas cerradas de las casas. Ay, mis queridos, solo de recordar aquellos tiempos en Tamazunchale, mi corazón ya se aprieta. Era un pueblo pequeño del interior de San Luis Potosí, donde todos se conocían. Nuestra casa quedaba en la calle de las Acacias, una casita simple de madera, pintada de azul claro, con un patio grande, lleno de árboles frutales. Tenía árbol de tejocote, de guayaba,
de mandarina y un jardín en el frente que mi madre, Ernestina, cuidaba con tanto cariño. Mi padre, Aparicio Figueroa, trabajaba en el aserradero del pueblo. Era un hombre alto, fuerte, de pocas palabras. Tenía un bigote grueso y las manos siempre ásperas, callosas del trabajo pesado. Salía tempranito, antes incluso de que saliera el sol, y volvía cuando ya estaba oscureciendo. Las noches de sábado pasaba por la cantina de don Armando antes de venir a casa. Y en esas noches ya sabíamos que era mejor quedarnos calladitos, porque llegaba enojado, oliendo a tequila. Mi madre era lo opuesto a él. Bajita, flaquita, hablaba suave y tenía una sonrisa dulce, incluso cuando la vida estaba difícil. Trabajaba de lavandera, lavando ropa para las familias más acomodadas del pueblo. Se despertaba junto con mi padre e iba al lavadero, que quedaba en el fondo del patio, debajo de un mango. Allí ella fregaba, golpeaba y retorcía las ropas, tarareando siempre las mismas canciones antiguas que aprendió con su abuela. Éramos 5 hermanos, yo era la del medio. Mis hermanos mayores eran Benito y Lucinda, los más pequeños, Gerardo e Iván. Benito, el mayor, comenzó a trabajar con papá en el aserradero a los 12 años. Lucinda ayudaba a mamá con la ropa y cuidaba de la casa. Yo me quedaba responsable de los pequeños, Gerardo e Iván. La vida era sencilla, pero no pasábamos hambre, gracias a Dios. Mamá siempre se las arreglaba. Plantaba yuca, calabaza, maíz y frijoles en el patio de casa. Criaba unas gallinas que nos daban huevos fresquitos todos los días. Y cuando mataba una gallina era fiesta. Hacía aquel caldo espeso, bien sazonado, con ajo, cebolla y cilantro que ella misma plantaba. Nuestra rutina comenzaba tempranito. A las 5 de la mañana, mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón de leña para hacer el café. El olor del café recién colado era nuestro despertador. Nos levantábamos, nos lavábamos la cara en la palangana que quedaba en un banco en el patio, e íbamos a tomar café, una taza de café con leche y un pedazo de pan casero o pan de elote. Después cada uno iba a sus obligaciones. Yo y mis hermanos íbamos a la escuela, que quedaba a unos 20 minutos a pie de nuestra casa. La escuela era un edificio de madera con 3 aulas apenas. Doña Leonor era la maestra de todos los niños, dividiendo el aula entre los diferentes grados. Recuerdo que era muy rigurosa. Golpeaba con la regla en la mesa cuando hacíamos ruido, pero también era cariñosa cuando veía que nos estábamos esforzando. A la vuelta de la escuela, alrededor del mediodía, almorzábamos todos juntos. Mamá hacía cuestión de eso. Decía que era el momento de la familia estar reunida. La comida era sencilla, pero sabrosa. Arroz, frijoles, un guisadito que podía ser huevo frito, chorizo cuando había o solo calabaza guisada. Y siempre había tortillas de maíz para dar sustancia. Después de la comida, yo ayudaba a lavar los platos e iba a cuidar de mis hermanos pequeños. Jugábamos en el patio debajo de los árboles, jugábamos a las escondidas, a la gallina ciega, a las canicas, al avión. Con lo que teníamos a mano, inventábamos diversión. Hacíamos muñecas de mazorca de maíz, carritos de madera, trompos de tapitas. Iván, mi hermano más pequeño, adoraba subirse a los árboles. Vivía con las rodillas raspadas de tanto caerse. Teníamos algunos amigos vecinos que venían a jugar con nosotros. Dolores, hija de doña Olimpia, era mi mejor amiga. Jugábamos a la casita debajo del árbol de mora, usábamos las hojas como dinero para comprar y vender cosas imaginarias. Jeremías, hijo de don Adán el zapatero, siempre traía su honda y nosotros intentábamos acertar latas vacías que colocábamos en el muro. En nuestro pueblo, las fiestas eran los momentos más esperados. La fiesta de San Benito, patrono del pueblo, era la mayor de todas. Había procesión, kermés, música y baile. Mamá hacía cuestión de arreglarnos lo mejor posible, aunque con ropas sencillas. Papá, en los días de fiesta, parecía otra persona. Sonreía, conversaba con los compadres, hasta bailaba con mamá a veces. Pero no todo eran flores. Alrededor de mis 8 años, comencé a notar que las cosas en casa no iban tan bien como parecían. Papá comenzó a beber más,
no solo los sábados. A veces llegaba a casa a mitad de semana, oliendo a tequila, hablando alto, quejándose de todo. Mamá intentaba calmarlo, nos mandaba al cuarto, pero incluso desde allí se podían oír los gritos de él y el llanto de ella. Una vez me desperté de madrugada con ruido de cosas rompiéndose. Cuando salí del cuarto, vi a mamá en el suelo de la cocina, con la cara manchada de sangre y a papá de pie, sosteniendo una botella rota. Él me vio y me gritó que volviera a la cama. Corrí asustada y me escondí debajo de las cobijas, temblando. Al día siguiente, mamá apareció con una venda en la cara y dijo que había resbalado y caído. Pero yo sabía la verdad. Después de ese día, las cosas solo empeoraron. Papá perdía el empleo en el aserradero, conseguía otro trabajo, lo perdía de nuevo. El dinero se hizo más escaso. Mamá tuvo que tomar más ropa para lavar. Sus brazos quedaban rojos del jabón y del agua fría, y tosía mucho, principalmente en las mañanas húmedas de invierno. Fue en esa época que comencé a notar las miradas extrañas que papá me lanzaba. Yo tenía 10 años, estaba comenzando a volverme señorita, como decía mamá. Un día, él me llamó para ayudarlo a agarrar algo en el cobertizo de atrás. Cuando entramos, cerró la puerta e intentó tocarme de una manera que me dio miedo. Logré escapar porque mamá me llamó en ese exacto momento. Le conté a mamá llorando. Ella se puso blanca como el papel, me abrazó fuerte y dijo: «Quédate siempre cerca de mí o de Lucinda, hija mía. Nunca te quedes sola con tu padre». De ahí en adelante, ella pasó a protegerme como una leona. Cuando papá llegaba, inventaba alguna tarea para mantenerme ocupada a su lado. El tiempo fue pasando, y cuando yo tenía 12 años, mamá comenzó a enfermarse. Primero era solo una tos que no pasaba. Después vino la debilidad, la falta de aire. El médico del pueblo, doctor Osvaldo, dijo que era un problema en el pulmón, que necesitaba tratamiento en la capital, pero no teníamos dinero para eso. Ella fue desfalleciendo poco a poco, cada día más flaca, más pálida. Continuó trabajando casi hasta el final, incluso cuando apenas conseguía mantenerse de pie en el lavadero. Un día no consiguió levantarse de la cama. Una semana después, en una madrugada fría de junio, mamá se fue. Recuerdo el silencio que se apoderó de la casa aquella mañana, un silencio que parecía engullirlo todo. Y supe en aquel momento que mi vida nunca más sería la misma. El velorio de mi madre fue en nuestra casa misma, como era costumbre en aquella época en Tamazunchale. Colocaron el ataúd en la sala, arreglaron algunas sillas alrededor, y la gente del pueblo fue llegando para rendir los últimos homenajes a Ernestina, que era muy querida por todos. Las mujeres traían pasteles, panes y café para los que quedaban de vigilia. Los hombres conversaban en voz baja en el patio, algunos fumando sus cigarros. Mi padre recibió muchos pésames, pero parecía distante, como si estuviera en otro lugar. Bebió toda la noche escondido. Yo veía cuando salía al patio y volvía con el aliento fuerte de tequila. Mis hermanos estaban destrozados. Benito, con sus 17 años, intentaba ser fuerte, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Lucinda, de 15, no se separaba del ataúd, sosteniendo la mano fría de nuestra madre. Los pequeños, Gerardo de 9 años e Iván de 7, no entendían bien lo que estaba pasando, pero sentían la tristeza en el aire. Y yo estaba en shock. A los 12 años, perder a mi madre parecía el fin del mundo. Y lo era, de cierta forma, porque ella no era solo mi madre. Era mi protectora, mi escudo contra las maldades del mundo, especialmente contra mi propio padre. Al día siguiente, era la hora del entierro. La iglesia de San Benito, en el centro del pueblo, recibió el cuerpo de mi madre para la misa de cuerpo presente. Era una iglesia antigua, de piedra, con un altar simple, pero bonito, todo tallado a mano por artesanos de la región. Los bancos de madera oscura estaban todos ocupados. Parecía que el pueblo entero había venido a despedirse de mi madre. Fue ese día cuando el padre Anselmo usó por primera vez el sistema de sonido de la iglesia.
Era toda una novedad para nuestro pequeño Tamazunchale en 1958. La parroquia había recibido la donación de un micrófono y algunas cajas de sonido de una familia rica de la Ciudad de México que tenía hacienda en la región. Nadie en el pueblo estaba acostumbrado a aquello todavía. Estamos aquí reunidos para despedirnos de nuestra hermana Ernestina Figueroa. La voz del padre Anselmo resonó por la iglesia de una manera que nunca habíamos oído antes, haciendo que algunos niños pequeños se asustaran. Era extraño oír su voz tan alta, pareciendo venir de todos los rincones al mismo tiempo. Durante la ceremonia, me quedé sentada entre Lucinda y Benito en la primera fila. Papá estaba al lado de Benito con los pequeños. Él no paraba quieto, se movía en el banco todo el tiempo, pasaba la mano por la cara, por el cabello. Yo podía sentir el olor a tequila incluso de lejos. La misa terminó y el ataúd fue llevado al cementerio que quedaba detrás de la iglesia. Después del entierro, la gente comenzó a dispersarse. Algunos vinieron a abrazarnos, a decir palabras de consuelo, a ofrecer ayuda. Doña Genoveva, vecina de muchos años, dijo que llevaría a los niños pequeños a su casa para que descansaran y comieran algo. Benito fue a acompañar a un tío hasta la estación de autobuses. Lucinda fue con su madrina, doña Hortensia, a buscar algunas ropas que habían quedado en la iglesia, usadas en el arreglo del altar, y yo me quedé sola en la iglesia, sentada en un banco, sin conseguir levantarme. Mis piernas parecían hechas de plomo. Miraba hacia el altar y no conseguía creer que nunca más vería a mi madre. Las lágrimas descendían silenciosas por mi rostro. No me di cuenta cuando la iglesia se vació completamente. No vi cuando el sacristán, don Joaquín, salió para acompañar al padre Anselmo hasta la casa parroquial. No noté cuando mi padre volvió y se sentó a mi lado en el banco. «Laurentina», dijo con voz pastosa, «vamos a casa». Yo no respondí. No conseguía mirarlo. «Tu madre murió», continuó. «Ahora soy yo quien manda en todo, solo yo». Sentí un escalofrío recorrer mi espina. El tono de su voz era diferente, amenazador. Levanté los ojos y vi que me miraba de una manera que me dio miedo. «Quiero ir con Lucinda», conseguí decir. «Tu hermana no vuelve hoy. Va a quedarse en casa de su madrina», respondió acercándose más. «Somos solo tú y yo ahora». El olor a tequila era tan fuerte que me dio náuseas. Intenté alejarme, pero él agarró mi brazo con fuerza. «Papá, me estás lastimando», dije intentando soltarme. «Estás igualita a tu madre cuando tenía tu edad», murmuró, pasando la otra mano por mi cara. «Igualita». En aquel momento entendí lo que estaba a punto de suceder, lo mismo que él había intentado años antes en el cobertizo, cuando mamá me salvó. Pero ahora mamá ya no estaba allí. Nadie estaba. «Papá, por favor», imploré. Las lágrimas volviendo con fuerza. «Vámonos, todos están esperando». «No hay nadie esperando», respondió, y su sonrisa me heló hasta el alma. «Ya mandé a todos a casa». Él me jaló hacia detrás del altar, donde quedaba una pequeña sacristía. Yo intenté resistir, pero él era mucho más fuerte. Intenté gritar, pero él tapó mi boca con la mano callosa que olía a cigarro y tequila. «Si gritas, te pego hasta que te desmayes», amenazó, los ojos inyectados de una maldad que nunca había visto antes. «Nadie va a oír de todos modos. Todos están en el cementerio todavía o ya se fueron a casa». En la sacristía, él me empujó contra la pared, me golpeé la espalda con fuerza y solté un gemido de dolor. Él se acercó, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. «Tu lugar es conmigo ahora. Te voy a enseñar a ser mujer», dijo, comenzando a desabrocharse el cinturón. Fue cuando oí un ruido extraño, un chasquido, y después la voz de mi padre resonó por la iglesia vacía. «Tu lugar es conmigo ahora. Te voy a enseñar a ser mujer». Los dos nos congelamos. Mi padre miró alrededor confundido. Su voz había salido por las cajas de sonido de la iglesia, y entonces entendí. El micrófono que el padre Anselmo había usado durante la misa seguía encendido. Estaba allí en una mesa cercana al altar, y captó lo que mi padre dijo.
Por un segundo vi el pánico en sus ojos. Él soltó mi brazo y se alejó un poco, mirando hacia la puerta de la sacristía, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Fue cuando oí otra voz. ¿Hay alguien ahí todavía? Era el padre Anselmo. Había vuelto para apagar el sistema de sonido. ¡Socorro! ¡Padre! ¡Socorro!, grité con toda la fuerza que pude reunir. Mi padre intentó callarme, pero me esquivé. Corrí hacia la puerta de la sacristía, hacia el altar, lejos de él. El padre Anselmo apareció en la puerta lateral de la iglesia confundido. Cuando me vio corriendo, con la cara roja de lágrimas y a mi padre viniendo detrás, con el cinturón en la mano, entendió rápidamente que algo estaba muy mal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme y autoritaria. Él iba... No conseguí completar la frase sollozando. Mi padre se detuvo al ver al padre. Intentó recomponerse, colocándose el cinturón de vuelta. «No es nada, padre. La niña está nerviosa por causa de su madre», dijo, intentando parecer normal. «Vamos a casa, Laurentina», ordenó, extendiéndome la mano. Yo me encogí detrás del padre Anselmo temblando. «Aparicio, creo que necesitas calmarte», dijo el padre. «Acabo de oír lo que le dijiste a tu hija». El micrófono seguía encendido. Mi padre palideció, miró hacia el micrófono en la mesa, después hacia el padre, después hacia mí. «No sé de qué está hablando, padre». Intentó defenderse, pero su voz temblaba. «Sé exactamente de qué estoy hablando», respondió el padre severamente. «Y creo que es mejor que vayas a casa ahora, solo. Laurentina se quedará en la casa parroquial esta noche». «Es mi hija», protestó mi padre, la rabia creciendo en su voz. «Y está bajo la protección de la iglesia ahora», respondió el padre sin retroceder. «Ve a casa, Aparicio. Mañana hablaremos con el comisario Eurico sobre esto». Al oír la mención del comisario, mi padre dio un paso atrás. Me miró con odio, después al padre. «Esto no se queda así», amenazó antes de dar la espalda y salir de la iglesia tambaleándose. Cuando él salió, mis piernas cedieron. Caí de rodillas, temblando y llorando. El padre Anselmo se arrodilló a mi lado, puso su mano en mi hombro. «Está todo bien ahora, hija mía», dijo gentilmente. «Él no va a hacerte daño, no lo voy a permitir». En aquel momento, sentada en el suelo frío de la iglesia, mirando hacia el altar donde horas antes había estado el ataúd de mi madre, supe que nada sería como antes. En un solo día, perdí a mi madre y descubrí que mi padre era un monstruo. Pero debido a un micrófono que alguien olvidó apagar, había sido salvada de un destino terrible. «Vamos, hija mía», dijo el padre Anselmo, ayudándome a levantarme. «Doña Genoveva va a cuidar de ti y de tus hermanos por ahora. Mañana vamos a resolver esto». Salimos de la iglesia hacia la noche fría de Tamazunchale. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, indiferentes al drama que acababa de ocurrir. Yo no sabía lo que vendría por delante, pero sabía que algo había cambiado para siempre aquel día. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé en casa de doña Genoveva, junto con mis hermanos pequeños. Gerardo e Iván dormían tranquilos, sin entender la gravedad de lo que había ocurrido. Benito llegó más tarde, y cuando supo de lo ocurrido, se puso furioso. Quería ir a ajustar cuentas con nuestro padre, pero doña Genoveva lo convenció de esperar hasta el día siguiente, cuando el comisario estaría presente. «Va a ser peor si vas allá solo, hijo mío», dijo, sosteniendo el brazo de Benito. «Tu padre está borracho y violento. Deja que la justicia lo resuelva». Lucinda llegó a la mañana siguiente, traída por su madrina. Cuando nos abrazamos, lloramos juntas. Le conté en susurros lo que había ocurrido en la iglesia. Ella se puso pálida, después roja de rabia. «Yo siempre sospeché», murmuró, «por la manera en que te miraba. Mamá también lo sabía, por eso nunca te dejaba sola con él». La noticia de lo que ocurrió en la iglesia se esparció rápidamente por el pueblo pequeño.
Antes incluso del mediodía, todo el mundo en Tamazunchale sabía que Aparicio Figueroa había intentado abusar de su propia hija el día del entierro de su esposa y que el micrófono de la iglesia lo había captado todo. El comisario Eurico vino a visitarnos a casa de doña Genoveva. Era un hombre alto, de bigote canoso y mirada severa. Se sentó conmigo en la cocina mientras doña Genoveva se quedaba a mi lado, sosteniendo mi mano. «Necesito que me cuentes exactamente lo que pasó, Laurentina», dijo, sacando una libretita del bolsillo. «Sé que es difícil, pero necesito saber todo para poder ayudarte a ti y a tus hermanos». Con mucho esfuerzo y varias pausas para recuperar el valor, conté todo. Desde los primeros intentos de mi padre, años antes, hasta lo que ocurrió en la iglesia. El comisario anotaba todo, haciendo preguntas ocasionales, pero siempre con respeto y cuidado. Cuando terminé, cerró la libretita y me miró con compasión. «Eres muy valiente, niña», dijo. «Voy a tomar todas las providencias. Tu padre va a responder por lo que hizo». Se levantó y llamó a Benito, que estaba en la sala con los otros. Conversaron en voz baja por algunos minutos. «Voy ahora mismo a arrestar a tu padre», oí decir al comisario. «Pero necesitamos pensar en lo que va a pasar con ustedes 5. Fue ahí donde comenzó la verdadera dificultad. Éramos 5 hermanos, sin padre ni madre. Benito, incluso con 17 años, no podía legalmente cuidar de nosotros. No teníamos otros parientes cercanos en Tamazunchale. ¿Qué sería de nosotros? Aquella misma tarde, el comisario Eurico y 2 policías más fueron hasta nuestra casa y arrestaron a mi padre. Dijeron que él se resistió, rompió muebles, intentó huir por la parte de atrás, pero acabó siendo capturado. Fue llevado a la cárcel del pueblo, donde quedaría hasta ser transferido a la prisión mayor en San Luis Potosí. Los días siguientes fueron un torbellino. No podíamos volver a nuestra casa. No queríamos volver. Quedamos dispersos. Yo y Lucinda en casa de doña Genoveva. Benito en casa de un amigo. Los niños con la madrina de Lucinda. El pueblo entero se movilizó para ayudarnos, donando ropas, comida, ofreciendo refugio temporal. Pero todos sabían que aquello no podía durar para siempre. Una semana después del entierro de mi madre, fuimos llamados para una reunión en la alcaldía. Estaban allí el alcalde, señor Custodio, el comisario Eurico, el padre Anselmo y una mujer que nunca habíamos visto antes, doña Matilde, asistente social de la capital. «Niños», comenzó el alcalde incómodo, «estamos intentando encontrar la mejor solución para ustedes. Desafortunadamente, no tenemos una familia aquí en Tamazunchale que pueda acoger a los 5 juntos». Mi corazón se apretó. Entendí lo que aquello significaba antes mismo de que él continuara. «Doña Matilde vino de la capital para ayudar a encontrar hogares para ustedes», prosiguió. «Tal vez en ciudades diferentes». «No», grité, levantándome de súbito. «No vamos a separarnos, somos una familia». Benito, siempre más contenido, también estaba visiblemente alterado. «Señor alcalde, por favor», imploró. «Ya perdimos a nuestra madre, nuestro padre. Bueno, él ya no era un padre de verdad hace mucho tiempo. Solo nos tenemos los unos a los otros ahora». Doña Matilde se acercó, la expresión suave, pero firme. «Entiendo el dolor de ustedes», dijo, «pero necesito ser honesta. Es muy difícil encontrar un hogar para 5 niños juntos. Benito, tú ya tienes 17 años, pronto serás mayor de edad. Tal vez puedas trabajar y eventualmente reunir a tus hermanos. Pero por ahora necesitamos garantizar que todos tengan un techo seguro y adultos responsables para cuidar de ustedes». Fue el día más triste desde el entierro de mamá. La perspectiva de ser separados era como una puñalada en el pecho. Después de la reunión, nos abrazamos los 5 llorando en medio de la calle, promesas desesperadas de reencuentro algún día. Y fue así como 2 semanas después de perder a mi madre, también perdí a mis hermanos. Cada uno fue para un lado. Benito se quedó en Tamazunchale, siguiendo trabajando en el aserradero. Lucinda fue para San Luis Potosí a vivir con una familia de profesores. Los 2 pequeños, Gerardo e Iván, fueron juntos para Río Verde,
a casa de una pareja de hacendados que no podía tener hijos. Y yo fui enviada más lejos. Acabé en Tequisquiapan, en el interior de Querétaro, en casa de una tía abuela que apenas conocía, tía Josefa, hermana de mi abuela materna. Ella era viuda, no tenía hijos, y aceptó recibirme cuando supo de mi situación. El viaje hasta Tequisquiapan fue una pesadilla. Era la primera vez que salía de Tamazunchale. Doña Matilde me acompañó en el autobús hasta Querétaro, donde tomamos otro autobús para Tequisquiapan. Fueron casi 2 días de viaje. Yo no conseguía parar de llorar pensando en mis hermanos, en mi madre, en la vida que había quedado atrás. «Va a estar todo bien, Laurentina», doña Matilde repetía intentando consolarme. «Tu tía abuela es una buena persona. Ella va a cuidar bien de ti». Cuando finalmente llegamos a la estación de Tequisquiapan, allí estaba tía Josefa esperándome. Era una señora de unos 60 años, delgada, de cabellos canosos, recogidos en un moño. Usaba un vestido oscuro, simple, y tenía un rosario enrollado en la muñeca. Su rostro era serio, pero no desprovisto de bondad. «Entonces, esta es Laurentina», dijo, examinándome de arriba abajo. «Bienvenida, niña. Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero aquí vas a tener paz y seguridad». Tía Josefa se despidió de doña Matilde y me llevó a su casa, que quedaba a algunas cuadras de la estación. Era una casa modesta, pero bien cuidada, con un jardín en el frente y un patio en el fondo, muy diferente de nuestra casita de madera en Tamazunchale. «Este será tu cuarto», dijo, mostrándome una habitación pequeña, pero limpia, con una cama individual, un armario viejo y una mesita. «Puedes arreglar tus cosas ahí. El baño está al final del pasillo. Cenamos a las 6 en punto». Y así comenzó mi nueva vida en Tequisquiapan. Tía Josefa no era una persona cálida o afectuosa, pero era justa y respetuosa. Ella estableció reglas claras desde el inicio. Yo iría a la escuela, ayudaría en las tareas domésticas, frecuentaría la iglesia todos los domingos y debería estar en casa antes del anochecer todos los días. «No quiero saber de vagancia o malas compañías», advirtió. «He pasado por muchas cosas en la vida como para tener dolor de cabeza en la vejez». La adaptación fue difícil. La escuela nueva, los compañeros que me miraban como una extraña, el acento diferente, las costumbres de la ciudad grande, todo me hacía sentir desplazada. Las noches eran las peores. Acostada en la cama, pensaba en mis hermanos dispersos, en mi madre, que ya no estaba más allí, y lloraba silenciosamente para no molestar a tía Josefa. Las pesadillas comenzaron ya en la primera semana. Soñaba con mi padre persiguiéndome por la iglesia, con el ataúd de mi madre, con la separación de mis hermanos. Me despertaba gritando, sudada, temblando. Tía Josefa venía corriendo a ver qué estaba pasando. «Es solo una pesadilla, niña», decía, sin mucho tacto para consolar. «Reza un Padre Nuestro y vuelve a dormir». En la escuela, los niños se enteraron de mi historia a través de los adultos que comentaban en voz baja. Pronto los susurros comenzaron. «Es la niña cuyo padre intentó abusar de ella. Es la huérfana que vino de San Luis Potosí. Dicen que su padre está preso». Me aislé cada vez más. No quería amistades, no participaba en los juegos. En el aula me sentaba al fondo y solo hablaba cuando la profesora insistía mucho. Mis notas, que siempre fueron buenas en Tamazunchale, se desplomaron. Un día, la directora, doña Eulalia, me llamó a su despacho. Era una mujer de mediana edad, severa, pero con ojos bondadosos. «Laurentina», dijo, indicándome una silla para sentarme. «Estoy preocupada contigo. Sé que has pasado por cosas terribles, pero si continúas así, vas a perder el año escolar». No respondí, mirando fijamente mis manos. «Necesitas abrirte un poco, niña», continuó. «Hay personas aquí que quieren ayudarte. La profesora Celina dice que eres inteligente, que entiendes rápido la materia, pero no participas, no haces las tareas correctamente». Continué en silencio. «Mira», suspiró, «voy a hacerte una propuesta.
Tenemos una psicóloga que viene a la escuela una vez por semana, la doctora Nelia. ¿Qué tal conversar con ella? Tal vez ayude. Levanté los ojos, sorprendida. Nunca había oído hablar de psicóloga antes. ¿Qué es una psicóloga?, pregunté, la voz casi un susurro. Es una médica que nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo, a lidiar con problemas difíciles, explicó pacientemente. No duele, no hay inyección. Sonrió intentando dejarme más a gusto. Es solo conversación. Reticente, acepté. En la semana siguiente, conocí a la doctora Nelia. Era una mujer joven, de gafas redondas y sonrisa gentil. Al contrario de lo que esperaba, no hizo 1000 preguntas sobre lo que me había pasado. Apenas conversamos sobre la escuela, sobre Tequisquiapan, sobre cómo me estaba adaptando. En las semanas siguientes, continué los encuentros con la doctora Nelia. Poco a poco, comencé a confiar en ella, a contar más sobre mi vida, mis miedos, mi añoranza de mis hermanos. «Es normal sentir todo eso que estás sintiendo, Laurentina», me dijo un día. «Has pasado por traumas muy grandes en poco tiempo, pero poco a poco vas a aprender a vivir con esos recuerdos sin que te impidan seguir adelante». Los meses fueron pasando. Continué viviendo con tía Josefa, yendo a la escuela, conversando con la doctora Nelia. Las pesadillas fueron haciéndose menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron completamente. En la escuela, comencé a hacer algunas amistades, nada muy cercano, pero por lo menos ya no me sentía completamente sola. Lo que más me dolía era la falta de noticias de mis hermanos. Tía Josefa no tenía condiciones de llevarme a visitarlos y el contacto se resumía a raras cartas. Benito escribía de vez en cuando, contando que continuaba en el aserradero, que estaba juntando dinero para reunirnos algún día. Lucinda mandó apenas 2 cartas en el primer año, diciendo que estaba bien, pero sentía mucha añoranza. De los pequeños casi no teníamos noticias, apenas lo que llegaba a través de los asistentes sociales. Estaban adaptados, creciendo bien, comenzando a llamar a la pareja de Río Verde de papá y mamá. Y mi padre, él fue condenado a varios años de prisión. El juicio ocurrió en San Luis Potosí, y yo no necesité comparecer, gracias a Dios. La declaración que di al comisario Eurico fue suficiente, junto con el testimonio del padre Anselmo sobre lo que oyó por el micrófono de la iglesia. Así pasé mi adolescencia en Tequisquiapan, entre la casa de tía Josefa, la escuela y las sesiones con la doctora Nelia. Una vida simple, sin grandes alegrías, pero también sin los terrores que viví aquel día fatal en la iglesia de San Benito. Los años fueron pasando en Tequisquiapan. Yo ya estaba con 16 años, casi una mujer. Físicamente había crecido y me había desarrollado, pero por dentro aún cargaba con las cicatrices del pasado. Continuaba viviendo con tía Josefa, que ya estaba con más de 65 años y cada vez más rígida en sus reglas y horarios. En aquella época, yo ya no iba más a las sesiones con la doctora Nelia. Ella se había mudado a Ciudad de México y la escuela no consiguió otra psicóloga para sustituirla. Las heridas emocionales que parecían estar cicatrizando comenzaron a abrirse nuevamente sin aquel apoyo semanal. Fue en ese período que las pesadillas volvieron con total fuerza. Noche tras noche me despertaba gritando, sudada, temblando, reviviendo aquel momento terrible en la iglesia. Tía Josefa, que nunca tuvo mucha paciencia, comenzó a irritarse. «Niña, ya hace 4 años. Necesitas superar esto. ¿Ya no se puede despertar a todo el vecindario con tus gritos?», se quejaba, frotándose los ojos de sueño, parada en la puerta de mi cuarto. Pero no era solo eso. Comencé a tener crisis de ansiedad durante el día también. En la escuela, cualquier ruido más alto me asustaba. Si algún hombre se acercaba demasiado a mí en la calle, me congelaba de miedo. Desarrollé un pavor a las iglesias. No conseguía ni pasar por delante sin sentir náuseas y mareo. Mi rendimiento escolar, que había mejorado un poco con la ayuda de la doctora Nelia, se desplomó nuevamente. Los profesores estaban preocupados, pero no sabían cómo ayudar. Tía Josefa fue llamada varias veces a la escuela. «No sé más qué hacer con esta niña», le decía al director, que ahora era el señor Florentino. «Le doy casa, comida, ropa limpia,
y ella solo me da dolor de cabeza. En casa, el clima se ponía cada vez más tenso. Tía Josefa, cansada y con problemas de salud, tenía poca paciencia con mis crisis. Yo me sentía una carga, una intrusa. Si hubiera sabido que iba a ser así, no te habría aceptado aquí, dijo una noche, después de que me desperté gritando por tercera vez en la misma semana. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. En la escuela, las cosas no eran mucho mejores. Tenía algunas amigas, pero ninguna relación cercana. Nadie sabía realmente por lo que había pasado. Nunca había contado los detalles a nadie más allá de la doctora Nelia. Fue en esa época que conocí al profesor Edgar, que daba clases de literatura en el último año de secundaria. Era un hombre de mediana edad, con cabellos canosos en las sienes y ojos gentiles detrás de las gafas de lectura. Él percibió mi aislamiento e intentó acercarme a los libros como forma de escape. «La literatura puede ser un refugio, Laurentina», me dijo un día después de clase. «En los libros podemos encontrar personajes que pasaron por dificultades como las nuestras y consiguieron superarlas». Él me prestó algunos libros, novelas, poesías, cuentos. Leí todos ávidamente, encontrando allí un mundo donde podía olvidarme por algunas horas de mi propia realidad. Por primera vez en años, sentí que había una pequeña luz al final del túnel. Pero entonces vino el incidente que cambió todo. Era una tarde de sábado. Yo estaba en casa sola. Tía Josefa había ido al médico en Querétaro y solo volvería el domingo. Estaba leyendo uno de los libros que el profesor Edgar me prestó cuando oí golpes en la puerta. Cuando abrí, me encontré con un hombre de unos 40 años, alto, fuerte, con un bigote grueso que me recordó inmediatamente a mi padre. Di un paso atrás, asustada. «¿Eres Laurentina?», preguntó con voz grave y áspera. «Sí», balbuceé. «¿Quién es usted?». «Soy Juvenal Pérez», se presentó. «Amigo de tu hermano Benito. Él me pidió que viniera a verte, a traerte noticias». Mi corazón se aceleró. Noticias de Benito. Hacía casi un año que no recibíamos cartas de él. «Por favor, entre», invité, aún desconfiada, pero ansiosa por saber de mi hermano. Juvenal entró, mirando alrededor de la sala modesta de tía Josefa. Se sentó en el sofá, ocupando casi todo el espacio con su cuerpo grande. «Tu hermano está bien», comenzó. «Está trabajando conmigo ahora en la construcción en Ciudad de México. Mandó saludos y dijo que pronto va a poder venir a visitarte». Las lágrimas vinieron a mis ojos. Tantos años sin ver a Benito. Él debía ser un hombre hecho ya con más de 21 años. «¿Y los otros?», pregunté ansiosa. «¿Sabes algo de Lucinda, de Gerardo, de Iván?». Juvenal negó con la cabeza. «Solo conozco a Benito. Trabajamos juntos hace unos 6 meses». Conversé un poco más con él, haciendo varias preguntas sobre mi hermano. Juvenal respondió algunas, pero parecía cada vez más inquieto, moviéndose en el sofá, mirándome de una manera que comenzó a incomodarme. «¿Estás sola aquí?», preguntó de repente, interrumpiendo mi pregunta sobre cómo estaba Benito de salud. «Mi tía vuelve mañana», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina. Algo en su tono me puso alerta. Entiendo», murmuró, levantándose. Era muy alto y de repente la sala pareció demasiado pequeña. «Has crecido, ¿eh? Benito me mostró una foto tuya de cuando eras niña, pero ahora ya eres una señorita». Él dio un paso en mi dirección. Retrocedí instintivamente. «Creo que es mejor que se vaya», dije, la voz temblorosa. «Ya está haciéndose tarde». «¿Qué es eso, niña?», sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vine de tan lejos para verte. ¿Podemos conversar un poco más?». Él avanzó más y yo continué retrocediendo hasta sentir la pared a mis espaldas. En aquel momento, tuve un flashback terrible de lo que ocurrió en la iglesia con mi padre. La misma sensación de estar acorralada, el mismo miedo paralizante. Juvenal estiró la mano para tocar mi rostro. Cerré los ojos temblando. «Eres muy bonita», susurró, la voz cambiando a un tono que reconocí inmediatamente. El mismo tono que mi padre usó aquel día.
fue cuando algo dentro de mí explotó. Años de miedo, de rabia contenida, de impotencia. Todo vino a flote de una vez. Abrí los ojos y en vez de encogerme, empujé a Juvenal con toda la fuerza que pude reunir. ¡No!, grité con una voz que ni parecía mía. Nunca más nadie va a tocarme así. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido con mi reacción. Aproveché aquel momento y corrí hacia la cocina. Agarré lo primero que vi, una sartén de hierro que estaba en la estufa. «Sal de mi casa», ordené, sosteniendo la sartén como un arma. «Sal ahora, o grito tanto que todo el vecindario va a venir a ver qué está pasando». Juvenal me miró asombrado. Por un momento pensé que iba a avanzar, pero entonces retrocedió. «Calma, niña», dijo, levantando las manos. «No hace falta todo esto. Yo solo estaba siendo amigable». «¿Amigable?», repetí, la voz temblando de rabia. «Eso no es ser amigable. Eso es asqueroso. Sal de aquí ahora». Él dio algunos pasos más hacia atrás, tomó su sombrero que había dejado sobre la mesa y fue hasta la puerta. «Estás loca», murmuró antes de salir. «Completamente loca». Cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas cedieron. Caí al suelo de la cocina, aún sosteniendo la sartén, llorando convulsivamente. Pero por primera vez en años, no eran solo lágrimas de miedo o tristeza, eran también de rabia, de indignación y, extrañamente, de alivio. Porque por primera vez desde aquel día en la iglesia había conseguido defenderme. No me había quedado paralizada, no había sido salvada por alguien. Yo misma había expulsado el peligro de mi vida. Pasé el resto de aquel día y toda la noche despierta, con la puerta de mi cuarto cerrada con llave, temiendo que Juvenal pudiera volver. Pero él no volvió. Y poco a poco, la adrenalina fue cediendo el lugar a una extraña sensación de fuerza, de determinación. Cuando tía Josefa volvió el domingo por la tarde, encontró a una Laurentina diferente. Le conté lo que había ocurrido sin omitir ningún detalle. «Dios mío del cielo», exclamó, haciendo la señal de la cruz. «¿Y tú crees que él era realmente amigo de tu hermano?» «No sé», respondí honestamente. «Tal vez sí, tal vez no, pero eso no importa. Lo que importa es que él intentó hacer lo mismo que mi padre, y yo no lo dejé». Tía Josefa me miró de una manera diferente aquel día. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa y respeto. «Has crecido, niña», dijo simplemente. Aquella noche tuve un sueño diferente. No era una pesadilla con mi padre o con la iglesia. Soñé con mi madre. Ella estaba de pie en el patio de nuestra casa en Tamazunchale, debajo del mango, tendiendo ropa en el tendedero. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Vas a estar bien, hija mía. Eres fuerte, como yo siempre quise que fueras». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero era un llanto diferente. Algo había cambiado dentro de mí. Aquel enfrentamiento con Juvenal había sido mi gota que colmó el vaso. El momento en que decidí que no sería más víctima, que no dejaría que el pasado controlara mi futuro. El lunes fui a la escuela con una determinación nueva. Busqué al profesor Edgar y le conté todo lo que había ocurrido, no solo el incidente con Juvenal, sino toda mi historia, desde lo que ocurrió en Tamazunchale. «Quiero estudiar», dije decidida. «Quiero graduarme, tener una profesión, ser independiente. No quiero tener más miedo. No quiero depender más de la caridad de los otros». El profesor Edgar me escuchó con atención y cuando terminé sonrió. «Es exactamente eso lo que debes hacer, Laurentina», dijo. «Y yo voy a ayudarte». Fue así como a los 16 años, después de tanto sufrimiento, finalmente encontré un camino para salir de las sombras. No sería fácil, lo sabía. Las cicatrices aún estaban allí y siempre estarían. Pero ahora tenía algo que no tenía antes, la certeza de que era capaz de luchar por mí misma. Después de aquel enfrentamiento con Juvenal, algo fundamental cambió dentro de mí. Era como si una llama hubiera sido encendida, una llama de determinación que no dejaría que nadie más apagara.
El profesor Edgar se convirtió en mi gran aliado en esta nueva fase. Él no era solo un profesor, sino un mentor que creía en mi potencial. Laurentina, tienes una inteligencia natural, me decía. No puedes desperdiciar eso. Necesitas estudiar, graduarte, construir una vida por ti misma. Con su ayuda, comencé a dedicarme intensamente a los estudios. Pasaba horas en la biblioteca de la escuela leyendo todo lo que podía: matemáticas, español, ciencias. Absorbía conocimiento como una esponja. Mis notas, que antes eran tan malas, comenzaron a mejorar dramáticamente. El señor Florentino, el director, notó ese cambio. «Es impresionante cómo has cambiado, niña», comentó cierta vez cuando me vio saliendo de la biblioteca con una pila de libros. «¿Qué ocurrió?» «Descubrí que tengo fuerza, señor Florentino», respondí simplemente, «y que quiero más de la vida que ser apenas la huérfana traumatizada de Tamazunchale». Tía Josefa también percibió el cambio. Las pesadillas no pararon completamente, pero se volvieron menos frecuentes. Yo estaba más dispuesta, más presente, ayudaba más en casa. Nuestra relación, antes tan tensa, comenzó a mejorar. «Nunca pensé que diría esto», comentó una noche mientras cenábamos, «pero estoy orgullosa de ti, Laurentina». Aquellas palabras significaron mucho para mí. Era la primera vez que alguien decía estar orgulloso de mí desde que mi madre se había ido. Cuando cumplí 17 años, el profesor Edgar me llamó para una conversación especial. «Laurentina, sabes que vas a graduarte de la secundaria este año», comenzó. «¿Ya pensaste en lo que vas a hacer después?» Yo había pensado sí. Quería continuar estudiando, hacer la preparatoria, tal vez hasta una universidad, aunque eso pareciera un sueño demasiado distante para una chica pobre del interior. «Quiero continuar estudiando, profesor», respondí, «pero no sé si será posible. Tía Josefa ya está anciana, no tiene condiciones de mantenerme por mucho más tiempo». «Es sobre eso que quiero hablar», dijo sonriendo. «Mi esposa, la profesora Clarice, da clases en el Colegio Santa Marcelina en Cadereyta. Es un colegio de monjas, pero tienen un programa de becas para alumnas prometedoras. Hablé de ti con ella y ella cree que tienes posibilidades de conseguir una plaza». Mi corazón se aceleró. Cadereyta era una ciudad mayor, con más oportunidades. El Colegio Santa Marcelina era conocido por su excelente educación. «Pero eso significaría salir de Tequisquiapan», dije pensando en tía Josefa. «Sí», confirmó. «Vivirías en el alojamiento del colegio, pero estarías construyendo tu futuro, Laurentina. Y Cadereyta no está tan lejos. Podrías visitar a tu tía en los días festivos». Aquella noche, conversé con tía Josefa sobre la propuesta. Para mi sorpresa, ella fue totalmente favorable. «Niña, ¿tú crees que voy a vivir para siempre?», dijo con su franqueza habitual. «Estoy con casi 70 años, tengo mis problemas de salud. ¿Qué sería de ti si yo partiera? Necesitas tener tu propio camino. Si tienes esta oportunidad, agárrala con las dos manos». Fue así como, algunos meses después, presenté el examen para el Colegio Santa Marcelina, y para mi alegría fui aprobada con una beca de estudios integral. En enero de 1964, a los 18 años, me mudé a Cadereyta, dejando atrás a tía Josefa y la vida que había construido en Tequisquiapan. El Colegio Santa Marcelina era imponente, con su edificio antiguo de ladrillos a la vista y ventanas altas. Las monjas eran rigurosas, pero justas. La rutina era intensa: clases por la mañana, estudio supervisado por la tarde, actividades extras al final del día. Yo amaba cada minuto. Por primera vez, estaba en un ambiente donde nadie conocía mi pasado. Nadie sabía de la tragedia en Tamazunchale, del micrófono en la iglesia, de mi padre preso. Era apenas Laurentina, la alumna dedicada de Tequisquiapan, con una beca de estudios. Hice amigas allí: Gloria, Neusa y Dulce, todas también becadas. Los fines de semana, cuando no estábamos estudiando, explorábamos Cadereyta juntas. Era una ciudad bonita, con calles arboladas y una vista magnífica desde lo alto de la sierra. Fue en Cadereyta,
durante el segundo año de la preparatoria, que recibí una carta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era de Benito, mi hermano mayor, a quien no veía desde hacía casi 6 años. «Querida hermana», escribía. «Después de mucho buscar, finalmente descubrí tu paradero a través de la asistencia social. Estoy en Ciudad de México ahora, trabajando en la construcción. Tengo un buen empleo. Soy encargado de obras. Conseguí localizar a Lucinda también. Ella está casada, viviendo en Monterrey. De los pequeños, solo sabemos que continúan con la familia en Río Verde, pero están bien. Necesito mucho verte. ¿Podemos encontrarnos?». Lloré al leer aquella carta. Mi hermano, que pensaba haber perdido para siempre, estaba vivo, bien y quería verme. Respondí inmediatamente, diciendo que sí, que quería mucho encontrarlo. Acordamos que él vendría a Cadereyta el mes siguiente, durante un día festivo. El encuentro con Benito fue emocionante. Él estaba tan diferente, un hombre hecho de 23 años, alto, fuerte, con la misma sonrisa gentil de nuestra madre. Conversamos por horas en un banco de la plaza central de Cadereyta. Él me contó sobre su vida, sobre cómo había luchado para sobrevivir después de que fuimos separados, sobre los trabajos que tuvo hasta llegar a Ciudad de México. ¿Y aquel hombre, el Juvenal, que fue a visitarme a Tequisquiapan?, pregunté, recordando el incidente que había cambiado mi vida. Dijo que trabajaba contigo. Benito frunció el ceño confundido. «¿Juvenal? Nunca trabajé con nadie con ese nombre», respondió. «Y nunca mandé a nadie a visitarte, Laurentina. Ni siquiera sabía dónde estabas hasta hace poco». Un escalofrío recorrió mi espina. Entonces Juvenal había mentido. Probablemente ni conocía a Benito. Era apenas un depredador que de alguna forma descubrió sobre mí e inventó aquella historia para acercarse. «¿Qué pasa, Laurentina? Estás pálida», Benito preguntó preocupado. Le conté lo que había ocurrido, la visita de Juvenal, sus intentos, cómo lo había enfrentado. Benito se puso furioso. «Si agarro a ese desgraciado», murmuró, los puños cerrados. «Está todo bien, Benito», aseguré. «Ya pasó. De hecho, aquel incidente me hizo más fuerte. Fue cuando decidí que no sería más víctima». Benito me miró con admiración. «Eres increíble, ¿sabes? Nuestra madre estaría tan orgullosa». Antes de despedirse, me hizo una propuesta que cambiaría una vez más el curso de mi vida. «Laurentina, cuando termines la preparatoria, ven a Ciudad de México. Estoy establecido allá. Tengo un apartamento pequeño, pero confortable. Puedes vivir conmigo, intentar el examen de admisión para alguna universidad. Siempre fue tu sueño, ¿no?». Aquella propuesta encendió una nueva esperanza en mi corazón. Ciudad de México, la gran metrópoli. Estudiar en una universidad de verdad y, lo más importante, estar cerca de mi hermano nuevamente. «Lo pensaré, Benito», prometí, abrazándolo fuerte en la despedida. «Lo pensaré con cariño». Y pensé. Durante el último año de la preparatoria, me dediqué aún más a los estudios, determinada a pasar el examen de admisión. Tía Josefa, a quien visitaba regularmente, apoyaba mi decisión. «Ve, niña, construye tu vida. Aquí ya no hay nada más para ti», decía, cada vez más frágil con la edad avanzada. En diciembre de 1966 me gradué del Colegio Santa Marcelina con honores. Las monjas me incentivaron a continuar los estudios y la Madre Superiora hasta me ayudó con los formularios para el examen de admisión de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. «Tienes potencial para ir lejos, Laurentina», me dijo. «No desperdicies ese don que Dios te dio». En enero de 1967, a los 21 años, me mudé a Ciudad de México, al apartamento de Benito, en el barrio de Tepito. Era un lugar modesto, pero limpio y acogedor. Mi hermano se había convertido en un hombre responsable y trabajador, respetado en la empresa de construcción donde era encargado. En febrero presenté el examen de admisión para la carrera de letras en la UNAM. La competencia era enorme y yo, una chica del interior, estaba compitiendo con estudiantes de escuelas renombradas de la capital. Pero toda mi dedicación durante los años en el Colegio Santa Marcelina valió la pena.
fui aprobada. La felicidad que sentí al ver mi nombre en la lista de admitidos es indescriptible. Yo, Laurentina Aparecida Figueroa, hija de lavandera y operario de aserradero, huérfana a los 12 años, estaba entrando en una de las más prestigiosas universidades del país. Benito me abrazó fuerte cuando le di la noticia. «¿Ves? Lo conseguiste», dijo, los ojos húmedos. «Pasaste por todo aquello y mira dónde has llegado. Eso sí es ser fuerte, hermanita». Fue así como, después de tanto sufrimiento, la vida finalmente comenzó a sonreírme. El camino había sido largo y doloroso, desde aquel día terrible en la iglesia de San Benito hasta el aula de la UNAM. Pero había sobrevivido. Más que eso, me había transformado. Aquella niña asustada de Tamazunchale estaba convirtiéndose en una mujer fuerte, determinada, con un futuro por delante. Y todo comenzó cuando decidí que no sería más víctima, que tomaría las riendas de mi propia historia. Y así, mis queridos, los años fueron pasando. Me gradué en Letras por la UNAM en 1970, a los 24 años. Fue uno de los días más felices de mi vida. Benito estaba allí en la graduación, orgulloso como si fuera mi padre. Tía Josefa, ya con 75 años, no pudo asistir por causa de su salud frágil, pero mandó un telegrama emocionado de felicitaciones. Pronto conseguí un empleo como profesora en una escuela estatal en el barrio de Mixcoac. Amaba enseñar, ver los ojos de los alumnos brillando cuando entendían algo nuevo. Tenía una paciencia especial con los más calladitos, los tímidos, aquellos que, como yo un día, cargaban heridas invisibles. Fue en esa escuela que conocí a Juvenal Tapia, el profesor de matemáticas. Sí, el mismo nombre de aquel hombre que intentó herirme años antes. Una coincidencia que inicialmente me hizo mantener distancia. Pero este Juvenal no podía ser más diferente. Era gentil, respetuoso, de habla mansa y gestos delicados. Poco a poco fuimos acercándonos. «Hablas del interior con tanto cariño», me dijo un día, mientras almorzábamos en la sala de profesores. «¿Sientes nostalgia?» «De algunas cosas», respondí. «Del aire limpio, del cielo estrellado, del ritmo más tranquilo de la vida». «También soy del interior», contó. «De Texcoco. Mis padres aún viven allá». Nuestra amistad fue creciendo y en 1972, para mi sorpresa, me pidió ser su novia. Dudé al inicio. El fantasma de mi pasado aún me perseguía. «Necesito contarte algunas cosas sobre mí, Juvenal», dije, decidida a ser honesta sobre mi pasado, sobre lo que me ocurrió, y le conté todo, sobre la muerte de mi madre, sobre mi padre, sobre el micrófono en la iglesia, sobre los años de separación de mis hermanos, sobre el otro Juvenal y cómo aquello me había transformado. Él me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. «Laurentina», dijo cuando terminé, «eres la persona más fuerte que he conocido y te amo exactamente como eres, con todo lo que has vivido, con todas tus cicatrices». Nos casamos en 1973, en una ceremonia simple con pocos invitados. Benito fue mi padrino. Lucinda vino de Monterrey con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Hasta Gerardo, ya con 24 años, consiguió venir. Fue nuestro primer reencuentro después de tantos años. Solo Iván no pudo asistir. Estaba trabajando en un barco mercante, navegando por el mundo. Compramos una casita en el barrio de Tlalpan y allí construimos nuestra vida juntos. En 1975 nació nuestra primera hija, Ernestina, en homenaje a mi madre. 3 años después vino Marcos. La familia que había perdido tan temprano estaba siendo reconstruida. Continué enseñando, ahora en una escuela más cercana a casa. Juvenal se convirtió en director de un colegio estatal. La vida seguía su curso tranquilo, con las alegrías y desafíos normales de cualquier familia. En 1985, tía Josefa falleció a los 87 años. Fui al entierro en Tequisquiapan y, a pesar de la tristeza, sentí una gran gratitud por aquella mujer que, a su modo, me había acogido cuando más lo necesitaba. Ella me dejó su casa como herencia, la misma casa donde viví mi adolescencia. «¿Qué vamos a hacer con la casa?»,
Juvenal preguntó cuando volvimos a Ciudad de México. Por ahora nada, respondí. Vamos a mantenerla, quién sabe algún día. Y ese día llegó más pronto de lo que imaginábamos. En 1990, Juvenal sufrió un infarto. No fue fatal, gracias a Dios, pero los médicos recomendaron una vida más tranquila, lejos del estrés de la capital. ¿Y si nos mudáramos a Tequisquiapan?, sugerí. La casa de tía Josefa está allá, el aire es más puro, la vida más calma. Fue así como, a los 44 años, volví a Tequisquiapan, no más como la niña traumatizada, sino como una mujer realizada, con marido, hijos y una carrera. Conseguí transferencia para una escuela local, y Juvenal, después de recuperarse completamente, comenzó a dar clases particulares de matemáticas en casa. Nuestros hijos, ya adolescentes, se adaptaron bien a la vida en el interior. Los años fueron pasando, los hijos crecieron, se graduaron, salieron de casa. Ernestina se convirtió en médica y fue a vivir a Toluca. Marcos siguió los pasos de su padre y se convirtió en profesor de matemáticas, pero en Querétaro. En 2001 me jubilé después de 30 años de magisterio. Fue una transición tranquila. Continué dando clases particulares de español para los estudiantes de la ciudad y comencé a dedicarme más a la cocina, especialmente a los dulces que aprendí con mi madre allá en Tamazunchale. La vida seguía serena hasta que en 2013 Juvenal nos dejó, víctima de un segundo infarto más severo. Fueron 40 años de un matrimonio feliz, de un compañerismo verdadero. El dolor fue inmenso, pero los años me enseñaron a lidiar con las pérdidas. Y aquí estoy hoy, a los 79 años, viviendo en esta misma casa que un día fue de tía Josefa, ahora transformada por el tiempo y por las reformas que hicimos a lo largo de los años. Mis hijos me visitan siempre que pueden, trayendo a mis 5 nietos, Tiago y Clarita, hijos de Ernestina, y Luis, Marina y Felipe, hijos de Marcos. Mi día a día es tranquilo. Me despierto temprano, como siempre he hecho. Cuido de mis plantas en el jardín. Hago mis dulces por encargo. Recibo visitas de antiguos alumnos que aún me llaman profesora Laurentina. Los martes y jueves voy al Centro de Convivencia de la Tercera Edad, donde participo en un grupo de tejido y ganchillo. Las pesadillas que tanto me atormentaron en la juventud ahora son raras. Las cicatrices aún están ahí, pero ya no duelen como antes. Aprendí a convivir con mi pasado sin dejar que defina mi presente. De todos mis hermanos, solo Benito y Lucinda aún están vivos. Nos hablamos por teléfono regularmente y nos encontramos en las fiestas de familia. Gerardo falleció en 2010 de cáncer. Iván, el más pequeño, desapareció en un viaje marítimo en 1998. Nunca supimos exactamente qué ocurrió. En cuanto a mi padre, supe que murió en la prisión en 1970, sin nunca haber intentado contactarnos. No sentí ni rabia, ni perdón, apenas una distante indiferencia, como si fuera un personaje de una historia que leí hace mucho tiempo. La vida me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que las peores tormentas pasan y que siempre, siempre es posible reconstruir, recomenzar, encontrar alegría, incluso después del dolor más profundo. Mis queridos, que me están escuchando, llegué hasta aquí a los 79 años, llevando conmigo las cicatrices del pasado, pero también la fuerza que encontré para superar cada obstáculo. Y si hay una cosa que aprendí en este largo camino, es que nuestra historia no necesita definirnos para siempre. Si estás pasando por un momento difícil, por un abuso, por una situación que parece no tener salida, quiero decirte de corazón, no estás solo y más importante, eres más fuerte de lo que imaginas. Dentro de ti existe una fuerza que tal vez aún no conozcas, una fuerza que solo aparece cuando es realmente necesaria. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. ¿Cuántas veces tuve que recomenzar? Cuando perdí a mi madre, cuando fui separada de mis hermanos, cuando llegué sola a una ciudad extraña, cuando enfrenté a aquel hombre en la casa de tía Josefa. Cada recomienzo me hizo más fuerte.
Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Me miro al espejo hoy y veo no apenas a una señora anciana, sino a una guerrera que no se dejó vencer, que no permitió que el mal que intentaron hacerle se volviera mayor que su capacidad de amar y vivir. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más sombríos, cuando creía que no había salida, siempre aparecía una pequeña luz, un profesor que creyó en mí, un hermano que me encontró después de años, personas buenas que cruzaron mi camino. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarme todo. Aquel día en la iglesia, cuando mi propio padre intentó hacer lo impensable, podría haberme destruido completamente. Pero algo dentro de mí resistió, sobrevivió, y después creció, se fortaleció. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. En los momentos en que creí que iba a desistir, que el dolor era demasiado grande, encontré fuerzas que ni sabía que tenía. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Las marcas de mi pasado nunca desaparecieron completamente. Las pesadillas, aunque raras ahora, aún vienen a veces. Pero aprendí a convivir con esas cicatrices sin que controlen mi capacidad de ser feliz. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme hundido en la amargura, en el resentimiento, en el odio, pero elegí otro camino. El camino del estudio, del trabajo, del amor. Construir una familia, una carrera, una vida que vale la pena ser vivida. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. ¿Cuántas veces caí? ¿Cuántas veces lloré, creyendo que no conseguiría continuar? Pero siempre, siempre encontré un modo de levantarme, de dar un paso más, incluso cuando parecía imposible. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como un jardín devastado que, con tiempo y cuidado, vuelve a florecer, también nosotros podemos renacer de nuestros dolores. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Cuando finalmente tuve el valor de hablar, de denunciar, de defenderme, descubrí que mi voz era más fuerte de lo que imaginaba. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 44 años, volví a Tequisquiapan y reconstruí mi vida una vez más. A los 67, cuando perdí a mi marido, tuve que aprender a vivir sola nuevamente. Cada recomienzo es difícil, pero posible. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Lo que ocurrió en aquella iglesia hace tantos años no fue el final de mi historia. Fue apenas el inicio de un camino de superación. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada día que vivo con alegría, cada momento que paso con mis nietos, cada dulce que hago con amor, es una victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Y ahora, mis queridos oyentes, necesito hacer un pedido especial. Si conoces a alguien que está pasando por una situación de abuso, no te calles. No desvíes la mirada. En cualquier país, en cualquier cultura, existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busca información sobre protección en tu región. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés. A veces, una palabra de apoyo, un oído atento, un gesto de solidaridad puede salvar una vida. Yo fui salvada por un micrófono olvidado encendido, pero muchas personas no tienen esa suerte. Ellas necesitan a alguien que perciba sus señales silenciosas de socorro, que extienda la mano cuando ellas no tienen fuerza para pedir ayuda. Mis amados que me ven ahora, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campanita inmediatamente. Cada suscripción es como una mano extendida para quien está sufriendo en silencio,
porque estos videos necesitan alcanzar a quien necesita oír que es posible superar los peores dolores. Si conoces a alguien que puede estar sufriendo abuso, comparte este video ahora mismo, pues una historia como la mía puede ser la luz que esa persona necesita para encontrar valor y buscar ayuda. Deja en los comentarios si ya has presenciado o conoces a alguien que pasó por una situación de abuso y cómo esa persona consiguió superarlo. Haz eso ahora. No esperes ni un minuto más, porque mientras conversamos, alguien puede estar necesitando desesperadamente este mensaje de esperanza. Un excelente día para todas y todos. Los quiero mucho. De hecho, si te quedaste hasta aquí, formas parte de menos del 2% de los espectadores aquí del canal. Entonces, para que yo sepa quién sigue aquí, comenta ahí abajo la palabra amor. Besitos de la abuelita siempre.